Iglesia, estamos en modo guerra, guerra espiritual obviamente, pero es una guerra espiritual. Estamos luchando contra fuerzas del enemigo que se quieren tomar esta ciudad, que se quieren tomar las ciudades de Colombia. Estamos luchando contra principados y potestades, porque nuestra lucha no es contra las personas no son nuestros enemigos. Quizás hay candidatos con los que no estamos de acuerdo, pero ellos no son nuestros enemigos. La Biblia es muy clara en que es el principado y la potestad que está detrás de la persona. Y hacia eso es que debemos dirigir la oración. Entonces, la palabra que el Señor hoy me ha regalado es una palabra que lleva como título, si usted lo quiere anotar, le invito a que lo haga. El título de esta palabra es El secreto de lo poco y lo pequeño. Dígalo conmigo: el secreto de lo poco y lo pequeño. De eso vamos a estar hablando los próximos minutos. El secreto de lo poco y lo pequeño. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo capítulo 13, versículo 31. Ese es el pasaje base donde vamos a tomar la inspiración. No es el único pasaje que vamos a leer algunos otros, pero este es el pasaje principal. Jesús está hablándole a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Todo el capítulo 13 de Mateo es la manera como Jesús define el reino de los cielos. Cuando usted tenga la oportunidad, le invito a que se lea todo ese capítulo. Es impresionante lo que uno puede recibir y aprender del capítulo 13 de Mateo. Tiene muchas parábolas donde Jesús explica el reino, pero hay dos parábolas en específico que vamos a mirar rápidamente. Y en el versículo 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña, diga conmigo, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La Nueva Traducción Viviente dice: la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Pero ahí no termina. Versículo 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente para que usted entienda un poquito mejor. Dice: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso, y aquí es donde viene, solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Amén. El secreto de lo poco y lo pequeño. ¿Por qué el Señor nos quiere hablar de esto el día de hoy? Porque en el reino de los cielos quiero que entendamos un principio fundamental. Si usted quizás se va a dormir el resto de esta prédica, le pido al Señor que venga sobre usted un espíritu de hambre, que no lo deje dormir. Pero si usted no va a recibirme nada más, yo sé que sí, pero es una manera de enfatizar este principio tan importante. Porque si usted no se llevara nada más, llévese este principio el día de hoy. El reino de los cielos no inicia con cosas grandes, siempre inicia con cosas pequeñas. Ese es el principio más importante. Hoy de eso le voy a hablar. Todo lo que yo voy a decir de ahora en adelante se basa en esa verdad. El reino de los cielos no inicia con cosas grandes. No, el reino de los cielos siempre inicia con cosas pequeñas. Ahora, no se quedan pequeñas, claro que no, crecen. Eso es lo que la parábola está diciendo. Jesús dice: el reino de los cielos es como un hombre que toma una semilla de mostaza y la siembra en su campo. Dice: y aunque es la más pequeña, ni siquiera es pequeña, no, dice Jesús, es la más. En italiano molto piccolo, o sea, muy pequeñita. Es que estoy practicando el italiano, eso. Sí, si no consigo esposa hablando inglés, por lo menos italiano. Entonces el Señor me va a ayudar, amén. Pero dice Jesús, es la más pequeña. Creo que tenemos una imagen ahí de las semillas de mostaza. Pónmela ahí, porfa. Ahí son varias. Pero si usted tomara una, la semilla de mostaza es tan chiquitica que usted no la puede agarrar con 2 dedos porque se le resbalaría muy fácilmente. Usted la tiene que poner en la palma de su mano, de lo pequeña que es. Y Jesús dice: aunque es la más pequeña, cuando crece, diga conmigo, cuando crece, o sea, no se queda pequeño, no, cuando crece, dice, llega a ser la planta más grande de todo el huerto. Y Jesús dice: así es el reino de los cielos. Pero después compara y dice: también es como una mujer
que tomó una pizca, esa sería la traducción literal al español, una pizquita, algo, es una porción pequeña de la porción más pequeña. Eso es lo que dice la traducción literal. Es un pedacito de lo más chiquito de la masa, un poquitico de levadura. Pero cuando se junta con harina, dice, hace pan porque fermenta toda la masa. Uno no puede hacer pan solo con harina, necesita levadura. Uno no puede tener una planta solo con tierra, se necesita una semilla. Y dice Jesús, así es el reino. Así que esta parábola, esta historia que Jesús nos está contando acá, es la manera como Él define el reino. ¿Y por qué es tan importante entender eso hoy? Porque hoy en día, dice la Biblia, el reino de los cielos avanza. Y avanza con fuerza, avanza con violencia. O sea, el reino de Dios no es un reino casual, no es un reino ahí que va medio embolatado. No, el reino de los cielos va avanzando, pero la manera como avanza es a través de cosas que parecieran ser insignificantes. Y de eso te quiero hablar, porque a veces en la vida nos sentimos como que lo que somos o lo que hacemos es insignificante. Yo no sé si alguna vez a alguien aquí le ha pasado que ha hecho cosas que quizás usted, después de que las hizo, dijo, yo no sé si eso habrá valido la pena, porque fue como tan pequeño, como que nadie se dio cuenta, como que nadie agradeció y pareciera ser como insignificante. Y estas dos parábolas Jesús las contrasta. Esto es lo que teológicamente se llama un paralelismo de contrastes, porque son dos parábolas que Jesús pone juntas y dice, el reino de los cielos es como un hombre con una semilla, es como una mujer con un poquito de levadura, pero la cualidad que ambas tienen, tanto la semilla como la levadura, es que el tamaño no es enorme, es pequeño. Es una semilla pequeña y es un poquito de levadura. Y dice, así es el reino. Por eso esta palabra se llama el secreto de lo poco y lo pequeño. Porque el reino de Dios siempre inicia con cosas pequeñas. Pero ahí empieza Dios a orar. Ahí empieza Dios a moverse, ahí empieza Dios a hacer cosas grandes. Y esta palabra viene para levantar fe en el corazón de alguien que quizás en algún momento se ha sentido como que lo que hace es insignificante, como que es demasiado chiquito, como que es muy poco, como que nadie lo nota, como que nadie lo agradece. Quizás hay momentos en la vida donde hacemos cosas que parecieran no tener impacto, parecieran que nadie las vio, parecieran como que no cambió nada. Y a veces eso puede pasarte como papá, como mamá, en el trabajo que haces con tus hijos. A veces pareciera que los hijos no agradecen la labor que hiciste como papá o como mamá, como que hiciste cosas insignificantes o hiciste cosas que nadie valoró en su momento. O a veces aún el enemigo nos hace creer que nuestra propia vida es demasiado pequeña, es demasiado insignificante, que no es tan importante como los famosos, como la gente que quizás sale en las noticias o en los periódicos, o la gente famosa o con mucho dinero. No, mi vida es sencilla, algunos piensan. Mi vida, pues la verdad es pequeña. Pero hoy yo vine para decirte de parte de Dios, ahí está el reino. Porque el reino de Dios nunca llega como uno lo espera. El reino de los cielos siempre llega con lo chiquito, con lo pequeño, pero va a crecer, dice, va a crecer, no se va a quedar pequeño. Yo vine a profetizarle en esta mañana a alguien que ese talento que Dios te dio, esa familia que Dios te dio, esa empresa que Dios te dio, puede estar en un estado pequeño, pero va a crecer. Y dice, será la planta más grande de todo el huerto. Esto, si hoy logramos por la palabra y por la unción del Espíritu Santo entender este principio del reino de lo poco y lo pequeño, el secreto está en lo poco. A Dios no hay que pedirle mucho, no, para iniciar hay que pedirle poco. De hecho, ni siquiera hay que pedirle, porque Él ya te lo dio. Lo que ya tienes es lo que necesitas para tu milagro. Los talentos que ya tienes, las habilidades que ya tienes, las ideas que ya tienes, los sueños que ya tienes. Yo siempre antes solía decirle a la gente, sueñan grande, pero a medida que estudio más y más la palabra, me doy cuenta que a veces hasta los sueños pequeñitos son los que Dios comienza a usar. Y se van agrandando, y se van agrandando, y se van agrandando. Y ahí es donde sabes que no fuiste tú en tus fuerzas, porque era algo pequeño, era insignificante. Y a veces nos sentimos insignificantes frente a la realidad que nos rodea. Yo a veces me he hecho esta pregunta como predicador. Hay domingos que yo termino de predicar o a lugares donde voy a predicar, que yo me bajo y yo digo, como a la semana o las 2 semanas, yo digo, Señor, ¿será que esa palabra que se predicó sí tendrá efecto? Porque
no sé, quizás eran poquitos las que lo recibieron, o quizás no me preparé muy bien para ese mensaje. Señor, pareciera como que no, ese esfuerzo que hice fue fallido, fue en vano. Pero en el reino de Dios nada es en vano. Y eso fue lo que Pablo escribió en sus cartas cuando dijo: nada de lo que ustedes hagan para el Señor será en vano. Todo, cada oración, cada semilla. Yo hoy vine a decirle a alguien: cada oración que has hecho, cada semilla que has dado, aunque hubieran sido 1,000 pesos, 2,000 pesos, o quizás en otro momento fuesen 100,000 pesos, lo que sea que hayas dado, pero haya sido poco o mucho, todo lo que en el reino se siembra dará fruto en su tiempo. El reino de los cielos es un reino fructífero. El reino de los cielos es un reino de multiplicación. En el reino de los cielos se puede poner una pequeñita semilla, pero crecerá y será la más grande. Y entonces Jesús dice: es como un hombre, no sabemos cómo se llamaba el Señor, un hombre que sembró una semilla. O sea, estoy hablando de ese sentimiento que a veces nos envuelve o nos atrapa de insignificancia. Estoy hablando de ese sentimiento que a veces nos llena de decir: lo que yo hago no tiene trascendencia, no tiene valor, es demasiado pequeño, nadie lo valora, nadie lo aprecia. Pero Dios dice: no, en mi reino yo lo uso, porque aunque sea pequeña. Entonces miren los niveles de insignificancia que hay en esta parábola, porque número uno, no solo es la semilla más pequeña, sino que el que lo siembra es un NN, es un desconocido. Pero aunque seas un desconocido en la tierra, si pones una semilla chiquitica en el reino, Jesús dice: crecerá. Porque así funciona el reino. Es un misterio, es un secreto. El reino de los cielos es el único reino que no se fija en tamaño. El reino de los cielos es el único reino que no avanza en las cosas grandes todo el tiempo. No, avanza a veces en las cosas pequeñas e insignificantes, que parecieran ser insignificantes. Pero después, para agregarle a la profundidad de este mensaje, dice: no solo es como un desconocido que siembra una pequeñita semilla, dice, sino que también es como una mujer. Una mujer. Ahora, usted lo lee en este contexto posmoderno actual nuestro, siglo XXI, año 2019, y quizás se pierde el entendimiento de la parábola, porque hay que leerlo en el contexto en el que se escribió. En el tiempo que Jesús dijo esa parábola, era una barbaridad lo que él estaba diciendo, porque en esa época las mujeres eran menospreciadas. No era como el día de hoy. No, hoy en día las mujeres en la mayoría de casos tienen igualdad de oportunidades que muchos hombres, pero en este contexto y en esta cultura, no, la mujer era menospreciada, la mujer era considerada inferior que el varón, la mujer no era tenida en cuenta, las opiniones de la mujer no valían nada en esta comunidad. Para que Jesús dijera: el reino de los cielos, eso es algo enorme. No está hablando de un país, de un gobierno, no, el reino de los cielos es como una mujer. Porque a veces creemos que Dios se va a manifestar de una manera, pero a Él le encanta manifestarse de otra manera, diferente a la que nosotros estábamos esperando. Y en ese momento Jesús dice: a las mujeres que ustedes menosprecian y no tratan con igualdad que a los hombres, el reino de los cielos es como ellas. Porque el reino de los cielos siempre viene a los más necesitados. El reino de los cielos siempre levanta al que todo el mundo rechaza. En el reino de los cielos hay lugar para aquel al que tildan de loco, de inútil, de que no tiene, de bobo, de tonto. A ese que la familia lo rechazó, que en el colegio lo rechazaron, que le pusieron un rótulo o un título: tú no vales, tú eres de segunda categoría. El reino dice: en este reino tú sí tienes un lugar, porque a Dios le encanta, como dice Pablo. Es que Pablo lo dijo, y aquí lo tengo, 1 Corintios 1:28, es donde Pablo dice: lo vil y menospreciado del mundo es lo que Dios toma para avergonzar a los fuertes y a los sabios. A Dios le encanta tomar
las semillas chiquitas, a Dios le encanta tomar la gente desconocida, a Dios le encanta tomar las mujeres. En este contexto lo que significa es la gente que todo el mundo rechaza y todo el mundo desprecia y nadie tiene fe en esas personas. Dios dice: a ellos yo los tomo y en ellos manifiesto mi reino, para que la gloria, dice Pablo en Romanos, no sea de ellos sino mía, porque esta vasija es de barro, pero la excelencia del poder es del Señor. Lo que te quiero decir es, en los momentos donde tú te sientes insignificante, o en los momentos donde tú sientes que tu trabajo es insignificante, o que algo de lo que hiciste no tuvo valor, nadie lo apreció, nadie se dio cuenta del esfuerzo que le pusiste, hoy yo vine para decirte: en el cielo sí se dieron cuenta. Y esa pequeña semilla que plantaste, esa pequeña oración que hiciste, esa pequeña semilla, una ofrenda que diste, aunque no haya sido mucha porque no tenías más, pero en el reino de Dios crecerá. En el reino de Dios se multiplicará. En el reino de Dios nada es en vano. Y en el reino de Dios vas a avanzar y avanzar y avanzar. Siempre inicia con lo pequeño. Siempre está en lo poco. Ahí es donde están los milagros del reino. Quizás sientes que tienes poco dinero. Con ese dinero es suficiente, dice Dios, para yo hacer un milagro. Quizás sientes que tienes poco tiempo para hacer algo. Dios dice: con el poco tiempo que tienes puede haber un milagro. Quizás sientes que tienes pocas fuerzas, te faltan las fuerzas, y a veces dices: Señor, no tengo fuerzas. Y el Señor dice: tranquilo, con las poquitas que tienes yo las aumentaré y tendrás fuerzas como las del búfalo. Siempre inicia en lo poco. Puedes decir: Señor, yo no sé, quiero ascender en mi trabajo, quiero un mejor cargo, pero es que no tengo la experiencia y dicen que ese cargo solo se lo dan a los que tengan más experiencia. Yo tengo poquita experiencia, yo me acabo de graduar o yo en esta área no tengo mucha experiencia. El Señor dice: tranquilo, con la poquita experiencia que tienes yo te voy a llevar a crecer y yo te voy a multiplicar. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo mismo he vivido este principio en mi propia vida, porque cuando a mí me ponen a liderar el ministerio de jóvenes hace casi 4 años, yo le dije a mi abuelito: no, de hecho yo le dije a mi abuelito al inicio: dame 6 meses, porque yo no estoy listo para liderar un ministerio así. Yo apenas soy un peladito de 21 años, yo no tengo la experiencia, yo no tengo como otras personas que tienen años de experiencia en esto, yo no. Pero el Señor me habló y me dijo, yo le dije, la palabra literal fue: yo soy incompetente para ese llamado. Y el Señor me habló una llamada y me dijo: nunca digas que eres incompetente, porque Pablo también lo habla en 2 Corintios cuando dice: mi competencia no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Él me hace un ministro competente. Y el Señor me habló y me dijo: ante mis ojos tú ya eres competente, porque lo que yo ya puse en ti es suficiente para el llamado. Y yo vine a decirle eso a alguien esta mañana que se ha sentido como menoscabado o rechazado o menospreciado. Yo vine a decirte: tú ya eres competente en los ojos de Dios. Y aunque otros te hayan rechazado y aunque otros hayan dicho: aquí no sirve, aquí no lo necesitamos, Dios dice: en mi reino sí sirves y en mi reino sí te necesito, porque mi reino inicia en lo poco y lo pequeño. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta mañana. Es lo poco y lo pequeño. ¿Y por qué te hablo de esto hoy? Porque en Dios las grandes victorias siempre inician con cosas pequeñas. Con mi familia, con mis papás, mis abuelos y otros pastores de esta ciudad, casi la mayoría de los pastores de esta ciudad, creemos que de hoy en 8 días Dios va a demostrar que Él sigue gobernando en Colombia. Algunos se dejan llevar por las encuestas, pero es que las encuestas no son las que eligen a los gobernantes, es el pueblo. Y podemos parecer pocos. El partido Colombia Justa Libres, que es el partido cristiano, que yo no sé si usted sabía, pero para los que dicen: no, cristianos en política, no. Yo no sé si usted sabía, pero uno de nuestros senadores, que es el pastor John Milton Rodríguez, caleño, el senador John Milton Rodríguez, fue catalogado, fue premiado como el mejor congresista del 2019. Un pastor cristiano de Colombia Justa Libres. De todo el Congreso, él fue elegido como el mejor. Emel Rojas, que ha sido concejal por varios periodos, cristiano, también del partido Colombia Justa Libres, este año volvieron. Bogotá, ¿cómo vamos? Volvió y lo eligió como el mejor concejal de la ciudad de Bogotá. Un cristiano. Un cristiano. Yo no sé si usted ha visto las noticias del gobernador del Casanare,
el departamento ahora está como el mejor gobernador, porque va a entregar, cuando termine este año, su mandato, y en enero, cuando entregue la gobernación del Casanare, es el único departamento en todo Colombia, esto nunca había pasado en la historia, que ya no tiene deuda. Saneó las finanzas del departamento del Casanare. Cristiano, invitó a nuestro apóstol hace como 3 años al departamento a bendecir la ciudad de Yopal y todo el departamento del Casanare. Hizo un evento grandísimo y todos los años honra a Israel. Un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque ya Dios está mostrándonos cómo podemos ser pequeñitos y poquitos, pero vamos a crecer. Y en estas elecciones de hoy en 8 días, cuando vayamos a votar, claro, usted es libre por votar por la persona que usted escoja y por el partido que usted quiera, pero nosotros estamos creyendo en este movimiento de Colombia Justa Libres y estamos creyendo mínimo 4 concejales, bueno, eso es mi fe. Algunos dicen, no, por ahí 1 o 2. No, yo creo que por lo menos Dios nos puede dar 4 concejales. Y es una batalla, porque quizás los medios se burlan y dicen, antes se burlaban, ahora ya los medios como que nos están cogiendo en serio, como que dicen, uy, eso de las iglesias cristianas, tengo que ponerle cuidado, porque cuando se ponen a votar y a elegir, ¿por qué? Porque es que no han entendido que el reino de los cielos siempre llega disfrazado de algo chiquitico, de algo insignificante, de algo que menosprecia, pero empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer, y eso es lo que va a pasar. Vamos a transformar el gobierno de Bogotá y vamos a transformar el gobierno de Colombia. Yo no sé si usted ha visto, perdóneme que hable de esto, pero es que es el momento en el que estamos. Yo no sé si usted ha visto en Bucaramanga lo que pasó esta semana. El apóstol viajó, mi abuelito viajó a Bucaramanga, se reunió con cientos de pastores de toda la ciudad de Bucaramanga que se han unido, y hay un concejal que ha sido concejal, hijo de pastor, un hombre brillante, temeroso de Dios, recto, no ha tenido ningún escándalo de corrupción y ya ha sido concejal de la ciudad de Bucaramanga y ahora va por la alcaldía de Bucaramanga. Y el viernes hicieron un evento multitudinario, los medios pensaron que iban a llegar por ahí 1000 personitas. Cuando vimos el video, eso era una masa de gente creyente en Bucaramanga en el cierre de la campaña, declarando y creyendo que por primera vez Bucaramanga tendrá un alcalde cristiano de Colombia Justa Libres. Y eso es lo que estamos creyendo. Llegó el momento de que nosotros, que somos los chiquitos, los pequeñitos, los religiosos, aleluya, pues somos una semilla pequeña, pero cuando nos plantamos en el reino de Dios, llegaremos a ser el árbol más grande de este país, llegaremos a ser el partido más grande de este país para brillar la luz de Dios. Así es el reino. Inicia pequeño, pero crece. Y así te va a pasar a ti en cualquier área de tu vida, en tus finanzas, en tu familia, en tu ministerio, en todo. Puede que hoy sientas que no tienes mucho. Dios dice, necesito que estés así, con poquito, porque ese poquito es el que yo tomo y lo multiplico. Dice, es la más pequeña de todas las semillas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros frente a esta parábola? 3 cosas, anótelas ahí rápidamente. Porque le dije ahorita, vamos a orar ahorita, esto se pone bueno. Vamos a orar. Pero mire esto, lo primero que Dios pide de nosotros, lo primero que debemos hacer es ser una buena semilla. Diga conmigo, ser una buena semilla. Escúcheme, mi hermano, porfa. Para que este principio de lo pequeño y de lo poco se active en ti, tú tienes que ser una buena semilla. Pastor Juan Pablo, ¿eso qué significa? Una cosita rápidamente. Significa muchas cosas, pero solo le quiero dar una, porque el tiempo apremia. Significa estar plantado y sembrado donde Dios lo pone a uno. Las semillas que dan fruto, esto es pura lógica. Las semillas que dan fruto no andan brincando de un pedacito de tierra a otro pedacito de tierra. Y no, es que no me gustó aquí, entonces me voy para acá. Y no, aquí tampoco, y no, y me voy para acá. Y no, es que no, la alabanza aquí en esta iglesia no me gustó, y no, me voy para acá. No, es que allá gritan mucho. No, por eso es que no creces. Porque no te plantas. Una buena semilla se planta. Una buena semilla dice, aquí me quedo. Si Dios me puso en este lugar, aquí voy a dar fruto. Te tienes que plantar, te tienes que cimentar. Y escucha. Está la parte incómoda, del mensaje. Porque la semilla para plantarse y sembrarse tiene que entrar bajo tierra. Entonces lo que el Señor me dijo para decírtelo, te lo voy a decir con esta cara hermosa, guapa que tengo, gloria al Señor. Pero te lo quiero, es broma, pero te lo quiero decir de una manera que no te ofendas. Pero si tú quieres que Dios te use, y si tú quieres que Dios te multiplique, y si tú quieres lograr los propósitos de Dios, tienes que dejar que te echen tierra encima.
santo Dios, amén. Ay, ahora sí se puso bueno esto. Tienes que dejar que te echen tierra. Cuando la planta, cuando la semilla entra, créame que no es cómodo que a uno le echen tierra. Lo que significa esto es que plantarse y sembrarse en un lugar nunca será fácil y nunca será cómodo. Habrán momentos de disgustos, habrán momentos donde sientes como que te ahogas, como que ay, estoy bajo tierra, pastor, nadie me mira, pastor, nadie me mira, míreme, pastor. No, Dios no quiere que te miremos, porque es que Dios está haciendo algo tan grande en ti en este momento. Pero créeme que en un momento saldrás a la luz, y cuando salgas a la luz y cuando Dios te promocione, vas a agradecer todos esos años que estuviste allá chiquitico, ignorado, que nadie te vio. Cuando Dios te saque a la luz, serás la planta más grande, dice Dios. Amén. Ese es el reino. Ese es el reino. Ese es el reino. Entonces, mire al vecino así, sonríale con esa cara de mega espiritual que usted tiene y dígale: sea una buena semilla. Dígale: plántese. Dígale: comprométase. Déjese echar tierra encima, hermano. No sé si me estoy explicando. Es que hay gente que dice: ay, yo no sé por qué mis negocios no avanzan, mi familia está destruida. Claro, andas brincando de un lugar a otro, saltando de un lugar a otro, nunca te comprometes, nunca echas raíces, no te plantas, no puedes crecer. Pero dice Jesús: el reino es como un hombre que sembró una semilla en su campo, y aunque era la más pequeña, creció y llegó a ser el árbol más grande. Si ahorita nadie te mira, si ahorita nadie te valora, si ahorita lo que haces en la iglesia nadie te lo está aplaudiendo, si quizás no sale en la página web soymanantial.com, si no sales todavía en YouTube ni Facebook, tranquilo, tranquilo, estás bajo tierra, pero vas a crecer. Y va a llegar el día donde Dios quite el velo. Por eso es que a veces Dios lo esconde a uno. Dios lo esconde a uno para que la gente no lo vea a uno, para que la gente ya no lo puedan aplaudir ni halagar, ni no. Dios te esconde por una temporada porque está preparando algo en ti. Esa semilla está empezando a operar y llegará el día que saldrás a luz y la gente va a ver lo que Dios ha hecho en ti. En el reino de los cielos alguien tiene que plantarse para poder crecer. Pero número dos, rápido, vamos rápido. Lo segundo que debemos hacer no es solo ser una buena semilla, sino número dos, debemos creer en el poder de la palabra. Creer en el poder de la palabra. Lo que Jesús está diciendo con estas dos parábolas es: no hay ninguna realidad humana que la palabra de Dios no pueda transformar. Porque el reino es como una semilla chiquita que cuando se planta en un terreno, transforma el terreno y saca un árbol enorme. El reino de los cielos es como una mujer que tomó una pizca de levadura, pero cuando esa pizca de levadura entra en contacto con el resto de la harina, produce pan. En otras palabras, nadie come solo tierra y nadie come solo harina. Usted puede tener mucha hambre, pero usted nunca va a agarrar tierra y se la va a comer. Usted nunca va a comer harina y se la va a comer aunque tenga mucha hambre. No. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Lo que Jesús está diciendo es: mi reino y mi palabra tienen el poder de transformar lo que era harina, que no era comible, y volverla pan en algo comible. Tiene el poder de transformar un pedazo de tierra que no se puede comer y plantar un árbol y hacer crecer un árbol de donde sí se puede sacar el fruto y se puede comer. Lo que está diciendo es: cuando estás en medio de una realidad difícil, cuando estás en medio de una realidad que no puedes comer, que no puedes pasar, Dios dice: mi palabra en ti es la que va a transformar esa realidad y todo va a cambiar para lo bueno, porque nadie come harina, nadie come tierra, pero sí comemos pan y sí comemos los frutos de un árbol. En otras palabras, la palabra de Dios en ti va a transformar lo negativo y lo va a volver positivo. Va a transformar lo que otros despreciaban y lo va a volver en algo deleitoso, en algo codiciable. A ti te van a llamar, a ti te van a perseguir, a ti te van a preguntar: dígame cuál es su secreto, dígame, yo quiero tener un matrimonio como el suyo, yo quiero tener unos hijos como los suyos, yo quiero tener un ministerio como el suyo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que está
en mí transforma todo a mi alrededor, transforma las realidades a mi alrededor. Yo puedo llegar a un lugar donde hay solo harina, pero la palabra de Dios que está en mí es como esa levadura que llega y hace pan. Yo puedo llegar a un lugar donde todo es tierra, eso es un peladero, ahí no crece nada, pero cuando yo llego a esa empresa, cuando yo llego a ese país, empieza la fructificación y empieza la multiplicación. Vas a llegar a lugares donde el panorama es oscuro, donde el panorama es negativo, donde quizás te digan, ahí en esa ciudad nadie ha prosperado. Uy, esa empresa que usted va a montar, ya alguien más la intentó y fracasó. Pero tú dices, es que yo llevo por dentro el reino, y el reino es lo que hace la diferencia. Y cuando yo llegue a esa ciudad, cuando yo llegue a esa empresa, cuando yo llegue a esa iglesia, algo va a cambiar, porque la palabra de Dios está en mí. Jesús está diciendo, mi reino y mi palabra es tan poderosa que de un pedazo de tierra saca un árbol, y de un montón de harina saca pan, porque mi palabra transforma, cambia. Y a veces no tiene que ser algo grande. Yo a veces cuento esta historia y el tiempo ya se me está acabando, Dios mío, y no voy ni por la mitad. Pero bueno, después se lo doy. De hoy en 8 días, parte 2. No, yo recuerdo hace unos años atrás se me acercó una persona. En la 13 yo terminé un culto de jóvenes y se me acerca una mujer. No una jovencita, ya una señora, yo creo que unos 40, yo creo 30 y algo, 40 años, se me acerca. Y me dice, quiero contarle un testimonio. Ahora, eso puede ser bueno o malo. Y más cuando viene de una mujer, porque a ellas como que se les facilita un poco más el diálogo. Entonces, si uno está de afán, no es buena idea que una mujer le cuente a uno un testimonio, porque se puede alargar. ¿Por dónde inicio? Y me dice, cuando la iglesia estaba en el Tejar, yo llegué un día a un culto con mi esposo. Estábamos mal porque no podíamos tener hijos. Y llegamos y su abuelito predicó. Y al final hicieron un llamado ahí al altar y yo pasé adelante. Y yo estaba llorando porque yo no podía tener hijos. Llevábamos muchos años intentando. Y ella me dice, pero yo pasé al altar y empecé a llorar y a llorar. Y era tan fuerte lo que ella estaba sintiendo que cuando el culto se terminó, todo el mundo se fue, pero ella se quedó ahí todavía arrodillada, llorando y llorando y llorando. Y ella dice, porque ella inició la conversación diciéndome, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? No, hermana, en esta iglesia hay tanta gente que yo no me acuerdo de usted. Me dice, no, esto fue hace como 14 años. Yo le dije, yo estaba en pañales, hermana, en esa época, porque esto fue hace ya varios años atrás. Y me dijo, entonces me está contando, me dijo, hace 14 años yo entré a la iglesia llorando, no podía tener hijos, el culto se acabó, yo me quedé llorando. Dice, y usted era un niño como de unos 5 o 6 años y se acercó a mí y usted me preguntó y me dijo, señora, ¿por qué llora? Y entonces yo empecé a llorar aún más, porque yo decía, un niño de 5 añitos me está preguntando a mí por qué lloro, y la razón por la que estoy llorando es porque yo no puedo tener un niño de 5 añitos, o sea. Y empieza a llorar, y que para más colmo yo llego y le pregunto y le digo, señora, ¿dónde está su hijo? Y yo le digo, ay, hermana, perdóneme, yo a veces hago unas preguntas. Claro, yo qué iba a saber, yo era un niño. Este testimonio me lo cuenta ella. ¿Usted cree que yo me acuerdo de eso? Yo no tengo recuerdo de eso. Que yo le pregunto, ¿dónde está su hijo? Porque yo quisiera poder jugar con él. Y ella empieza a llorar aún más, pero empieza a llorar y a llorar. Pero de un momento a otro ella oye esas palabras mías y dice que eso le impregnó fe en su espíritu. Y entonces ella está en la 13 así hablándome y se corre, se hace a un lado y dice, pastor, aquí le presento a mi hijo. Tiene 13 años, ya han pasado 13 años. Se lo presento porque él quiere venir a jugar con usted. Claro, yo me eché a reír. ¿Por qué uso ese testimonio? La palabra de Dios es tan poderosa que aún en la boca de un pequeñito de 5 años puede producir fe en el corazón de una persona necesitada y hacer que Dios haga un milagro.
Ese es el poder de la palabra de Dios. Quizás no es el profeta el que te lo va a venir a decir. Quizás es una persona que tú menosprecias. Quizás es una persona que tú no valoras. Pero en esa boca de esa persona Dios puso una palabra que tú tenías que oír y que impregnó fe en tu corazón. Porque así es el reino. En lo poco y lo pequeño. Y número tres. Lo tercero que debemos hacer frente a esta realidad no es solo ser una buena semilla y plantarnos, no es solo creer en el poder de la palabra, sino número tres, perseverar hasta ser árbol. Porque tú puedes ser una buena semilla, te puedes plantar, pero si tú no tienes perseverancia y paciencia, puedes abortar los propósitos de Dios por impaciente. Jesús dice, el reino es como un hombre que sembró una semilla. Dice, y cuando crece. ¿Cuándo? O sea, la pregunta es de tiempo. ¿Cuándo crece? El problema es que Dios no da el tiempo. No dice, y a los 3 años, o a los 5 años, o a los 6 meses. No, dice, cuando crece. O sea, deja un tiempo indefinido, porque el tiempo y las sazones, dijo Jesús, están en la sola potestad del Padre. Él es el único que determina los tiempos. Y escúchame, esto es muy poderoso. A veces es fácil confiar en las promesas de Dios, pero a veces lo que nos cuesta es confiar en los tiempos de Dios. Confiar en que Dios cumplirá su promesa, eso es fácil, pero confiar en cuándo la cumpla, eso es lo difícil, porque a veces queremos que sea ya, a veces queremos que sea inmediato. A veces Dios me prometió que mi hijo, pero han pasado 5 años y mi hijo todavía está descarriado. Dios me prometió mi empresa, pero han pasado tantos años y mi empresa sigue igual. Dios me prometió un ministerio, pero han pasado 10 años y nada está sucediendo. Y dice, ¿cuándo crece? ¿Cuándo? Ni idea, eso solo lo sabe Dios. Pero cuando llegue el momento para ti del cumplimiento, todo lo que Dios ha dicho en tu vida, entonces se va a cumplir. Entonces lo que yo vine a decirte y a profetizarte en esta mañana, y lo que Dios nos está diciendo como iglesia, aún en medio de esta coyuntura nacional, es que tenemos que disfrutar ser semilla, pero perseverar hasta ser árbol. Porque si no perseveramos, si nos abortamos, nosotros mismos podemos tratar de desarraigar las semillas que Dios está plantando y decir, ya ha pasado mucho tiempo y esa semilla no produce fruto, ya han pasado tantos años, yo mejor me voy, yo mejor me rindo, yo mejor me cambio de país porque aquí no hay oportunidades. Y a veces arrancamos los propósitos de Dios y abortamos los planes de Dios, y entonces se alargan los tiempos. Pero si perseveramos, si confiamos, si tenemos paciencia, Dios dice, cuando llegue el momento, no te voy a decir cuándo, pero cuando llegue, vas a crecer y serás el más grande. Porque todo inicia pequeño, pero crece y crece y crece. Pero hay que perseverar. Y si me puedes ayudar con el piano, por favor. El viernes yo vine aquí a la oración en Mega y quiero contarle esta experiencia que el Señor me habló, y vamos a entrar en un tiempo especial. Yo llegué el viernes a orar porque han estado pasando muchas cosas en la coyuntura a nivel nacional. Esta palabra que yo le estoy predicando, aplíquela a cualquier área de la vida. Funciona. Esto funciona porque es el reino. Esto puede ser en la casa, en la familia, en el ministerio, en el trabajo y aún en el gobierno. Por eso le di el ejemplo de lo de Colombia Justa Libres. Iniciamos como un partido chiquito. Iniciamos medio embolatados. Pero Dios ha tenido misericordia, porque es que Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no se trata del más fuerte, esto no se trata del más veloz, esto no se trata del partido político que tenga la mayor maquinaria. No, porque aún los que tienen maquinaria van a terminar perdiendo. Y los que no tenemos maquinaria, nuestra única maquinaria es el Espíritu Santo, nosotros vamos a terminar ganando. Nosotros vamos a terminar brillando la luz de Cristo en este país, porque así es el reino. Es que así es el reino. El reino viene de manera inesperada. El reino llega de maneras que no creemos a veces. Pero déjeme contarle esta experiencia. De hecho, póngase de pie para que la reciba de pie, y ya Dios le va a ir impregnando de fe. Yo llegué a orar el viernes aquí a las 5 de la mañana. Hemos venido orando. Mi mamá tuvo una experiencia la semana pasada. Ella vio, Dios le mostró realidades espirituales, como hay mucha brujería, hechicería que se ha estado moviendo en esta ciudad. Y cuando yo llegué el viernes a orar y empezamos, los que vinieron a la oración el viernes saben,
Dios me llevó a cambiar todo el orden, todo lo cambiamos y iniciamos con alabanza. Casi nunca se inicia con alabanza, se inicia en adoración, limpieza profunda, pero esta vez el Señor me dijo alabanza, inician en alabanza. Y empezamos en alabanza y qué limpieza ni qué limpieza. Dios me mandó de una a la guerra, o sea, nos mandó directo a guerrear el viernes y empezamos a orar y yo empecé a orar en lenguas, y vi varias cosas, pero una de las cosas que escuché, porque mi mamá vio cómo en esta ciudad los brujos, los chamanes, los hechiceros en la madrugada salen y riegan sus cenizas de sus sacrificios de animales y todo. Y entonces el Espíritu Santo le empezó a mostrar cómo hay una neblina oscura que está cubriendo a Bogotá, sobre todo para las elecciones, porque muchos está diciendo de las elecciones que va a ganar este y que va a ganar el otro. No, va a ganar el que Dios ha determinado. Ese es el que va a ganar. Pero mi mamá vio como una neblina oscura y ella empezaba a orar y Dios empezaba a traer como una neblina blanca del cielo que venía y disipaba la oscura. Y cuando yo llegué el viernes, una de las cosas que Dios me mostró, yo empecé a ver ángeles, porque en un momento empezamos a orar ángeles, ángeles, ángeles. Y el Señor, y yo veo a Bogotá, así como que yo estuviera en un helicóptero y viendo toda Bogotá. Y yo veo a Bogotá y empiezo a ver que aparecen ángeles con las espadas así alzadas arriba. Y empiezo a ver ángeles y ángeles y ángeles. Y eran centenares de ángeles. Yo me quebranté muchísimo. Esto era hablando en lenguas. Yo estaba orando en lenguas y le dije a la gente, a los hermanos, les dije: hermanos, veo ángeles. Dios está enviando su ejército de ángeles. Pero ¿dónde fue que los vi? Yo podía percibir en el Espíritu que los ángeles se posicionaban en las casas, empresas, oficinas, colegios y universidades donde habían hijos de Dios, temerosos de Dios, que creen en el Señor. Ahí era donde Dios enviaba ángeles y ángeles y ángeles y ángeles. Y Dios decía: aunque los brujos y los hechiceros llevan meses orando por Bogotá y haciendo sus riegos y sus rezos y sus brujerías y toda esa cosa diabólica, el Señor me dice: pero la oración de ustedes, y esto es lo que yo quiero que entiendas. El Señor me dijo: por cuanto esta iglesia lleva años orando, esas oraciones están acumuladas en el cielo. A veces quizás fue una oración pequeña, a veces quizás fue una oración larga, a veces quizás veníamos a orar 5 aquí en la madrugada, o a veces llegaban 200 a orar, o 500 en Río en el último round. Pero sean pocos o sean muchos, como dijo alguien en la palabra, el paje de armas de Jonatán le dijo: Dios puede salvar con muchos o con pocos. Para Dios no hay nada imposible. Y el Señor me mostraba todas las oraciones, pero específicamente las que este año 2019, todas las oraciones que hemos elevado en la calle 13, aquí en Mega, en todas las sedes donde hemos estado orando. El Señor me decía: esas oraciones se han acumulado en el cielo, y en estas elecciones y en esta semana necesito que sigan perseverando en la oración, porque mi ejército se está desatando. Y aunque el enemigo se haya movido y hayan huestes de maldad, yo veía ángeles con espadas desenvainadas peleando por tus hijos, peleando por tu familia, peleando por tu empresa, peleando por tu economía, peleando por Bogotá. Y yo todavía creo que esta es una ciudad de Dios. Esta es una ciudad donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y esa es Bogotá. Bogotá no caerá en manos de la izquierda. Bogotá no caerá en manos de personas que van a promover antivalores. No, yo todavía creo que si el pueblo de Dios se moviliza a orar y a votar, nosotros pondremos a un hombre temeroso de Dios en la alcaldía de Bogotá. Yo estoy creyendo que en Bucaramanga Dios va a poner a ese concejal cristiano de Colombia Justa Libres como alcalde de Bucaramanga. Yo estoy creyendo que si el pueblo de Dios se mueve, lo que es pequeño y poco, Dios lo llevará a ser grande y mucho. Levanta tus manos ahí donde estás, porque esta es una unción que Dios está desatando. Es una unción para crecer en lugares difíciles, en lugares adversos. Pero Dios dice: la palabra que está en ti es más poderosa que la realidad que está enfrente tuyo. Y la palabra que yo ya he puesto en mi boca, dice el Señor, tiene el poder para cambiar un país, para cambiar una ciudad, para cambiar una universidad, para cambiar una empresa, para cambiar una casa, una familia. Porque así es el reino. Inicia pequeño, pero crece y se vuelve lo más grande y lo más visible. Padre, derrama esa unción sobre nosotros. Y yo te pido en especial una unción de guerra en este momento que venga, porque estamos en guerra espiritual. Esta ciudad está en una batalla espiritual todos los días.
Y hasta el próximo domingo la batalla no va a parar. La batalla no va a parar. Es más, el domingo pasarán las elecciones y la batalla continúa sobre Bogotá. Pero nosotros estamos en el equipo que gana. Nosotros estamos en el equipo que vence. Nosotros estamos en el equipo correcto, y es el equipo de Dios. Porque mi Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca. Él no sabe lo que es perder. Tú no sabes lo que es perder. Tú solo sabes ganar, porque siempre triunfas, siempre ganas. Cuando la luz se encuentra con las tinieblas, la luz siempre gana. Cuando la muerte se encuentra con la vida siempre gana. Cuando la enfermedad se encuentra con la sanidad siempre gana. Cuando la crisis se encuentra con la fe siempre gana. Tú siempre ganas, Señor. Y yo te pido ahora en el nombre de Jesús, prepáranos para la batalla. Dile ahí al Señor, dile: prepárame para la batalla. Es una batalla espiritual. Dile: prepárame, Señor, para la batalla. Esta palabra no se va a quedar en teoría. No, vamos a entrar al mundo espiritual. Vamos a entrar al mundo espiritual. Y yo quiero pedirle a nuestra profeta, yo sé que ella ya llegó, que nuestra profeta venga. Ahí donde tú estás, comienza a orar en lenguas. Comienza a orar en lenguas. Vamos con la adoración. No se me queden, muchachos. Vamos a orar en lenguas, porque vamos a entrar y vamos a batallar. Y nuestra profeta nos va a liderar, una general de Dios que hoy nos va a liderar. Y vamos a clamar por esta ciudad y por tu familia y por tus hijos. Vamos a creer que lo que Dios ha declarado, aunque hoy se vea insignificante, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y